En cualquier aplicación backend necesitamos trabajar con variables de entorno. En Nest.js se suele hacer usando el módulo config y el problema es que la mayoría de proyectos se quedan en el uso básico y ahí empiezan bugs, sobre todo con los tipos. En este video te voy a mostrar cómo diseño un config module tipado y, y sobre todo escalable y validado. Lo que tenemos que hacer primero es irnos a la documentación y vamos a instalar el módulo Nest.js config. Una vez instalado, vamos a pasar a crear un módulo. En este caso estoy importando el config module de Nest.js config y lo estoy renombrando como Nest.js config module porque mi módulo se llama config module. Entonces, para no tener problemas en esa parte, lo renombro. Lo que vamos a hacer es eh, crear una instancia con el método estático forRoot. Le pasamos los parámetros caché. Esto es para que cuando tengamos que consultar una variable de entorno no vayamos nuevamente a consultarlo al archivo donde se tienen las variables, sino que lo tenemos cacheados. También le indicamos el archivo donde van a estar las variables de entorno. Y esta parte, en este caso, es importante porque le decimos a Nest.js, bueno, al módulo config, que instale este módulo de forma global. La parte del validation schema lo voy a explicar en un momento. Entonces, aquí eh, tenemos una clase que va a recibir como dependencia el config service. Como tal, el config module ya está importando ese proveedor, así que no tenemos que importarlo manualmente. Lo agregamos en esta parte y lo podemos usar con this config service.get. Le pasamos el type que queremos recibir y el key que tenemos. Recordemos que en un archivo .env siempre se va a tener una key y un valor. Entonces, esta parte estamos diciéndole al config service que nos traiga la variable. En este caso, si vemos el tipo, ahorita ya, si vemos el tipo, nos dice que nos está retornando un número o un undefined. En nuestra aplicación necesitamos que estos siempre sean un valor. Podemos agregarle un valor eh, como default para que no nos dé ese error. En una aplicación real necesitamos que si no se pasa el valor o no se especifica la variable de entorno, simplemente no se levante la aplicación. Entonces podemos quitar esta parte y podemos indicarle que nos lance un error cuando la variable de entorno no se encuentre. Si vemos, bueno, como tal, ya sea get o get o thrown, no nos va a devolver un número por más que le indiquemos acá que es un número. Siempre nos va a devolver un string. Entonces, lo que podemos hacer es pasarle acá un infer en true para que intente
hacer la inferencia del tipo. Si vemos, si quitamos esta parte, vemos que aquí me está diciendo any. Y bueno, si devolvemos como tal un any y tenemos configurado un linter, que en mi caso es slint, nos va a dar un error. Por ejemplo, tengo, si corro el linter, me va a decir que estoy retornando un valor de tipo any de forma insegura. Entonces, para mejorar esta parte, vamos a hacer uso de este base config service que he creado. Este base config service va a hacer uso del config service y lo que hace es que tiene métodos, por ejemplo, getString, y lo que hace es recibir una key y ya este método nos asegura de que esté volviendo el string. Y para no tener el error de any, agregamos acá un unknown para decirle que no sabemos el tipo. También tengo los métodos para obtener un número, para obtener un booleano y para obtener un string array, que como tal lo que hace es agarrar el valor y, y hacer un split con un separador que se puede configurar. Y esto más que nada sirve, por ejemplo, cuando tenemos una lista de origins y en muchos otros casos. Bien, entonces aquí vamos a hacer uso de ese getString y le vamos a pasar el key. Y esto ya es más seguro. Pero en la documentación, como tal, nos dice que podemos usar eh, un esquema que se puede crear con esta librería que se llama Joy. Y como tal, Joy nos permite validar un string. Por ejemplo, el valor que retorna el config service va a ser un string. Entonces, podemos validarlo y también podemos convertirlo al valor, al tipo que queremos. Entonces, para hacer eso, vamos a instalar la librería con npm install joy. Y para usarlo podemos tener un esquema, que en mi caso para appname es joy.string, y como default le asigno el nombre de la aplicación. También para un puerto le asigno que sea un número, y Joy ya tiene un método para validar que sea un puerto, que como tal Joy le llama puerto a un número que va a ser un puerto TCP que está entre 0 y 65.535. Y para mi aplicación lo que necesito es que sea por defecto un 8000. Esto nos permite tener una mayor seguridad, y para agregarlo podemos usarlo aquí en Validation Schema con un Joy Object y le agregamos aquí los esquemas. Si vemos en mi aplicación, tengo unas pocas variables de entorno, pero solamente estoy considerando por el momento lo que es el nombre de la aplicación, el puerto y la base de datos y algunas cositas de seguridad.
pero en una aplicación más grande podemos tener más variables de entorno. Entonces, tenerlo todo en un solo archivo de configuración va a ser un poquito difícil de mantener. Entonces, por eso lo que hago es separarlos por contextos. Por ejemplo, acá tengo un app config service y lo voy a usar. Solamente voy a tener el app name y el port. Para mi database config service, lo que voy a tener solamente es relacionado a base de datos. En mi HTTP solamente relacionada con HTTP como tal. Y en este caso tengo un global prefix. Y por ejemplo acá en security tengo un content security policy, un cookie key y algunas configuraciones de cores. Para comprobar que esto sí está funcionando, lo que voy a hacer es comentar aquí un momento el validation esquema y voy a ejecutar la aplicación. Y si vemos, acá me está diciendo que el config key port debería ser un número. Entonces aquí ya vemos que es como tal el config service no está haciendo esa conversión de tipos. Entonces, para asegurarnos que si se haga la conversión, podemos usar este esquema. Y si vemos la aplicación, vemos que sí es un número. Y bueno, como conclusión, puedo decir que la configuración de la aplicación no es un detalle que podemos pasar por alto, sino que es parte de la arquitectura. Si te interesa Nest.js con arquitectura limpia, quédate por aquí. Muchas gracias.